escucho otros investigadores y me parece extraño cómo es que todos festejan su independencia antes que nosotros. La Argentina, Uruguay, todos ya están 200 y pico años y nosotros estamos llegando a los 200 años. Y tal vez la mejor explicación es justamente estar hoy recordando 216 años de la Revolución de la Paz, que estará antecedida por el 25 de mayo, la Revolución de Chuquisaca. Pero ¿qué pasó? ¿En qué momento Bolivia recién 200 años y los otros países que han tenido procesos de pronto, entre comillas, después del nuestro, ya han cumplido su bicentenario? Bueno, antes que nada te felicito, Ángel, y no es porque seas mi amigo, pero eres el único en tantos años de bregar con esto que le das a este evento del 16 de julio su real nombre, su real dimensión. Es revolución, no Sí. es grito libertario, hasta nuestra autoridad, hasta nuestro alcalde se equivoca, libertario, grito, o sea, estamos realmente tan perdidos. Si nuestras autoridades están perdidas, nuestro gobierno está perdido, imagínate la sociedad. ¿Me Por eso un obligas? poco, Pablo, perdón que te interrumpa, es que me obligas a hacer un paréntesis para que verdaderamente nos ayudes a eso. Diferenciemos, por favor, qué es una revolución, qué es un grito libertario, qué es un grito libertador, de dónde nos hemos sacado además ese rótulo grito. Tú me has enseñado que ha pasado en México, creo, pero acá no ha habido ningún grito. A ver, ayúdanos a entender eso. ¿Por qué libertario y libertador? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre levantamiento, revolución? Háblame un poquito de esto. me voy a salir un poquito de la historia para irme un poco a la gramática Sí. y al significado real de las palabras, hablando en buen español, en buen castellano, buen castizo. Eso. Bueno, el tema es que cuando nosotros decimos libertaria, la palabra libertaria es una palabra ácrata Ya. que minimiza, es como decir intelectual, ¿no? Es un intelectual o un intelectualoide. Claro. Le baja, ¿no? Un pseudo intelectual, o un pseudo político, o un pseudo médico, un pseudo. Es lo mismo. Cuando decimos libertaria, y ahora que está de moda políticamente el tema libertario, pero ya no se dan cuenta que semánticamente le hacen daño a lo propio a lo que quieren decir. Ojo, no están mal los movimientos libertarios, pero los movimientos libertarios, en mi criterio, van con la anarquía, con a veces el descontento, Mm. con lo anárquico de la cosa, y que no se sabe tal vez de qué rumbo va a tomar. Y para diferenciar, en México hubo el famoso grito de Dolores, de ahí viene el famoso grito libertario de Dolores. Y nosotros que somos muy capos en Bolivia de importar dichos, de Sí. importar cosas, si vemos a la gente hoy habla como Televisa o habla como tú sabes mejor que yo, como la gente, no, nosotros no exportamos o no repensamos, sino Claro. agarramos simplemente cosas, ¿no? Entonces, desde los años, me animo a decir 50, 60 del siglo XX, se empezó semánticamente a hablar del grito libertario. Es como en la guerra del Chaco, las Mm. 50.000 cruces, y después con el tiempo pensábamos que eran 50.000 muertos, nada que ver, eran 50.000 bajas, pero bajas no es lo mismo que muerte y menos lo Claro. mismo que cruces. Entonces, pero te das cuenta, querido Ángel, cómo se puede, con solamente la gramática y el lenguaje ir modificando sin querer, queriendo, como Claro. diría el chapulín o el chavo, se puede ir deformando nuestra percepción de los hechos y las cosas. Entonces, para hablar con propiedad, y en este caso específico de nuestra Revolución Juliana o Revolución Julia del 16 de julio, Ujú. eh, es correcto decir que fue una revolución libertadora, Bien. no libertaria, porque cuando libertaria hay desorden, hay caos, lo que Ya. decía, es una palabra ácrata que minimiza lo que quiere decir de lo que es el libertador. Claro. Y al decir libertadora es completamente que busca ideales de libertad. La revolución del 16 de julio se programó desde 4 años antes. No olvidemos que el primer intento o la primera intentona revolucionaria fue el año 1805 y luego se da 4 años después, en Sí. 1809, el 16 de julio. Entonces, se busca, se planifica. Luego, después de que se produce eh, toda la incursión de este pequeño ejército paseño que se había formado, Ujú. se depone a las autoridades, se las pone presas. No se los mata, no se los fusila, no se los cuelga. Se Mm. quema el libro de tributos de deudas que tanto había agobiado a la sociedad paseña. O sea, Claro. ella ya era
una ruptura contra España. Luego, lo más importante, se crea la Junta Tuitiva, asume el gobierno, liderizados por el capitán, el presidente, pues el presidente, podemos decir, el primer presidente de esta proto-república, iba a ser Pedro Domingo Murillo, porque hay un nuevo gobierno. Pero, ¿qué le da la legitimidad de libertadora? No se viola mujeres, no se quema casas, no se asesina a ningún español, Mm. se respeta todo y eso y hay un nuevo gobierno. Entonces, por eso yo me animo a decir, como decía el gran historiador y filósofo Cane Brinton en su libro Anatomía de las Revoluciones, es una búsqueda de libertad y una revolución. ¿Qué es una revolución? Un cambio, Ujú. de una ida a una vuelta. Es un cambio no de 180, sino de 90 grados. Eso es lo que ocurre porque dejamos de tener un gobierno peninsular, español realista, y nosotros nos gobernamos. Aunque duró muy pocos meses, pero ya es el cimiento de lo que va a ser futuramente Bolivia, el nacimiento de nuestra república 16 años Claro. después. Y no solo La Paz, muchas otras, unos Ah, pueden ser revoluciones libertadoras o revoluciones libertarias, no importa. Pero mm. todo ese cúmulo de alzamientos, revoluciones y de búsquedas de autonomía, de alguna forma, por decirlo con términos actuales, es lo que va a hacer que el 6 de agosto de 1825 fundemos, Mm. la palabra más que crear, creo que es fundar, fundemos la ciudad de la República de La Bolivia. República de Bolivia. Oye, Pablo, esto simplemente para eh, tener un poquito más de ilustración para las personas, tiene que ver con que, por ejemplo, esas mismas revoluciones, esos mismos momentos, esos mismos levantamientos en otros países, los asumen como justamente eso. Este día nos hemos liberado de España, por lo tanto, a partir de acá apuntamos nuestra independencia. Bolivia tiene una característica que ha llevado adelante una guerra de independencia de 16 años. Y esto también me gustaría que tú nos los aterrices. Una vez más, estamos hablando de la Revolución de la Paz, pero tiene mucho sentido hacer y extrapolar el hecho de que si no fue hasta el 825 que realmente podemos fundar Bolivia, ¿no? Bueno, es importante esto de analizar en el tema de que los 16 años de guerra son una guerra a muerte. Ujú. Hay lo que se llama la bandera negra, es una donde no hay concesiones, no hay tal vez exiliados, no hay presos, es una guerra a muerte. Los grandes cabecillas y los que habían buscado esta libertad son los que finalmente la gran mayoría no van a llegar siquiera a ver la República. Claro. Primeramente el esposo hablaremos de nuestra heroína, Juana Asunción de Padilla, su marido va a morir antes va a ser asesinado juntamente por un realista que luego va a ocupar cargos de importancia en el nuevo gobierno ya boliviano, ¿no? Sí. Lo gracioso es que todos, y triste a la vez, esta gran paradoja, es que todos los que habían luchado estos 15, 16 años de guerra no van a estar muertos o van a estar mutilados o van a estar enfermos o ya van a estar ancianos para cuando se da el nacimiento de la República de Bolivia. Lo más triste es que los realistas que todos estos años habían estado apoyando a la corona contra los verdaderos patriotas, bueno, los vamos a ver en los primeros gobiernos ocupando cargos de ministros, cargos de Ujú. embajadores plenipotenciarios y bueno, como ocurre siempre en el transfugio, ¿no? O sea, hay gente que jugó bien sus cartas políticas, obviamente, como ya vemos, con nada de ética, y los verdaderos patriotas van a luego hacerse a un lado para que Simón Bolívar, junto a Sucre, y los sobrevivientes de esta gran guerra patria de 16 años entren a la paz, ¿no? Entonces, debe ser como la misma política debió tener en ese momento, en 1825, un sabor agridulce, ¿no? No es que Seguro. ahora somos libres, no. Seguramente fue un momento muy, muy duro cuando mucha gente que merecía estar disfrutando de la nueva república, no, ya no pudo estar. Muchos de los patriotas también que habían estado, o las familias, ni siquiera las familias de los patriotas, los encarcelaron, los llevaron a las cárceles en el Caribe, en Boca Chica o en Filipinas.
Y no es claro. como ahora que hay un avión, en esa época ya no volvieron más, ¿no? Hay una Mm, colonia grande de paseños a raíz del 16 de julio de 1809 que fueron llevados como prisioneros a las colonias españolas de Filipinas y nunca más volvieron. Hay una colonia grande que todavía existe, ¿no? claro. Y no pudieron ver ese sueño de los familiares, de los padres, de la gente que buscó en ese momento una autonomía. Yo quiero hablar con mayor propiedad, es decir, que más que una libertad es una autonomía. No Mm, olvidemos que España estaba en su propia guerra de independencia contra la invasión napoleónica, y por lo tanto había una especie de desgobierno, algo que muchos bolivianos hoy día lo sienten, hay un eh, desgobierno, no hay institución, no hay nada. Entonces, pueden en estos momentos es donde surgen voces autonomistas, voces separatistas o voces inclusive independentistas, ¿no? claro. Y me imagino que fue muy así como ahora y como siempre en los 200 años de Bolivia, lo que pasó en esos momentos. Pero la historia lo refleja como nuestra gran guerra de independencia. Yo me animo a decir que nuestra gran guerra patria, porque la guerra que nosotros como proto-bolivianos hemos luchado por más años, 15, Claro. 16 años. Es una generación, Ángel. Ujú. Ahora, ya vamos a ir entrando a La Paz de a poco. En 1781, un señor que se llamaba Tupac Katari decide hacerle un cerco a La Paz. Pero ese cerco a La Paz tiene como también antecedentes una suerte de incomodidad. Había un hartazgo, había una acumulación de cómo eran tratados los indígenas, los campesinos. ¿Tiene Tupac Katari algo que ver con lo que va a suceder luego en 1809 o son dos eventos separados, Pablo? En realidad, puede creo, interpretarse de dos formas, como eventos separados, porque unos buscaban una cosa, Ya, estamos hablando de casi unos 35 a 40 años antes, sí, sí, otros buscaban otra cosa, pero tampoco hay que soslayar y olvidar los levantamientos en Oruro con Sebastián Pagador, mucho antes. cierto. Entonces, a veces las peleas regionalistas y chauvinistas entre quién inició la guerra, o Chuquisaca o La Paz. Pero lo cierto es que ahí saben los orureños, que a veces conocen lamentablemente más de su carnaval que de su propia historia, y los orureños no te dan cuenta que en realidad ellos, o sea, como una revuelta en serio, lo iniciaron ellos, ¿no? Lo inició Oruro. Pero tenemos nosotros, creo, Ángel, con una visión de patria, de nación. Yo creo que alguna vez te lo dije, te lo comenté, que creo en las 36 naciones como un fin necesario estadístico, pero hasta ahí. Claro. Nosotros somos ciudadanos de la nación boliviana, somos una nación. Es Mm, como la nación norteamericana, tiene italianos, japoneses, chinos, irlandeses, alemanes, de todas partes, pero son la nación norteamericana. Nosotros somos una nación boliviana forjada hace 200 años, más de 200 años, con luchas, con una asimilación dolorosa, con tantas guerras en estos 200 años, sí. con tantos países que nos quisieron desmembrar, tanta lucha que tuvimos. Somos el país que más guerras ha tenido en toda la región, querido Ángel, y Wow. seguimos existiendo. Claro. Eso quiere decir que algo bueno los bolivianos Sí, debemos tener. es verdad. Entonces, eso pues, digamos, para poner las cosas en su real dimensión, porque nosotros somos siempre los bolivianos muy derrotistas, que Bolivia es un país fallido, que Bolivia no tenía razón de existir, que Bolivia eh, todos son fracasos y no es así. Mm, Bolivia, como toda sociedad, como todo país del mundo, sabe lo que es perder territorios y ganar territorios. Bolivia sabe lo que es iniciar guerras y que le invadan también. Y Bolivia ha tenido momentos gloriosos, tal vez menos, y los menos conocidos y enseñados en los colegios, y lo que más ha enseñado, gracias a los políticos de turno, las derrotas del anterior gobierno. Y así hemos estado hace 200 años. Por eso es que ya, ningún gobierno ha tenido la hidalguía en todos estos 200 años de decir, este gobierno era nuestro contrincante político, pero esto hizo bien, esto claro. hizo mal. Lo que se hizo en Bolivia siempre es desde mi gobierno, año cero. Y eso es desde 1825-26, querido Qué Ángel. locura. A lo de Tupac Katari que me decías, era o me preguntaba si era otro tipo de levantamiento, pero que también aquí hay que poner los puntos sobre las is. Indígenas, para usar esta palabra que no estoy muy de acuerdo, pero usaremos por el momento. Tal vez Está bien. los cientistas sociales del futuro encontrarán una palabra más apropiada. Pero nosotros, desde nuestro tiempo, decimos indígenas. Los indígenas eh, de tierras de comunidades y donde tenía poder Tupacatari cercaron la ciudad de La Paz. Eso Ujú, está claro. sí. Pero hubieron
miles de indígenas también citadinos que vivían en la ciudad. Ya. Entonces, a veces en el colegio tenemos en nuestra forma mentis blancos contra morenos, ¿no? Rubios contra de cabello negro, ¿no? Indígenas contra blanco, hijo blanquito. Y no es así. Ha sido una lucha de poderes de un lado y del otro. Es lo que hoy ya tú ves, por ejemplo, Mm, haciendo un paralelo histórico de este bloque popular, que es el más, hay gente blanca, hay gente indígena, hay gente mestiza y de todo. Y en los bloques de, digamos, de derecho, lo que se quiera, hay igual, indígenas, blancos, es así. Y hay también extranjeros, es así. Y eso fue exactamente lo mismo que pasó en la guerra de independencia. Es interesante porque a mí me viene a la mente, por ejemplo, españoles nacidos en España que estuvieron al lado de morir y que murieron, por ejemplo, en el garrote, murieron degollados, ¿no? sí, Los murillanos, los paseños nacidos en La Paz murieron ahorcados, pero los que vienen en España murieron por la sentencia, garrote. murieron en el garrote, ¿no? Ujú. Entonces, y por otro lado ves españoles, castillos españoles que habían ganado la guerra española contra Napoleón, habían expulsado a Napoleón, y eran esos regimientos españoles formados por españoles, como el famoso regimiento Numancia, y de repente se vuelven, están en la batalla de Ayacucho con las tropas americanas independentistas. Hay Claro, una cosa interesante, Ángel, para terminar esta parte, sí. porque creo que es importante. En el bando, en la guerra de independencia, para mí, no son dos bandos, no hay dos bandos, son tres bandos. Es el bando independentista, americano independentista, que no quería saber nada de la corona española. El otro bando, que es el absolutista monárquico católico. Ahí estaba, por ejemplo, Olañeta, estaba Goyeneche. Es el bando. Y el bando liberal español, que Mm, está igual, lucha contra Sucre en la batalla de Ayacucho, pero ellos son liberales. Inclusive aquí en España hay notas de prensa que dicen, hoy los españoles liberales vemos con buenos ojos la libertad de nuestros hermanos en Ayacucho, porque la libertad de unos es la libertad del mundo entero, ¿no? O sea, mm, mismos españoles, pero que hacían ya luego, después de que estaba ya triunfando la revolución y estaba ya agotándose el realismo en América, cambian de casacas. Es toda una confusión que nos wow. ayuda a entender que no era un tema étnico, no era un tema lingüístico, no era un tema racial, era un tema político y de visión de país y de visión de continente. Y Claro. por otro, ves indígenas, querido Ángel, ves indígenas que están en las tropas de tu majestad y están llorando el 6 de agosto de 1825 cuando Bolivia estaba haciendo a la República. ¿Por qué? Porque estos indígenas, por ejemplo, Tierras Bajas o quechuas, habían jurado lealtad al rey Mira. de España, ¿no? Entonces, es muy difícil, es una guerra, como muy bien hace poco lo dijo Carlos Osterman, es una guerra civil donde no se sabe, es una guerra política lo que estamos Mm. viviendo ahora, no sabemos qué va a pasar si luego después de las elecciones habrá uniones, se abrazarán, se unirán unos, tal vez vamos a ver uniones tan increíblemente que ya no podemos pensar, y creo Wow. que de esa forma también se dio nuestra guerra de independencia, querido. Bien. Estoy conversando con Pablo Michel en relación a la revolución de 1809 que se protagonizó en La Paz. Voy a hacer un corte chiquitito. En un minuto, cuando volvamos, le vamos a preguntar a Pablo Michel quién era Pedro Domingo Murillo, quién era el señor Jaén, quién era el señor Zagárnaga, qué es lo que hacía el señor Lanza. Vamos a perfilar un poco a esos protomártires de la independencia que formaron la Junta Tuitiva. Espérennos un minutito, por favor. Conversando con el historiador Pablo Michel. Pablo querido, ¿quiénes son esos protomártires de la independencia que llegaron al cadalso? ¿Quién es Pedro Domingo Murillo? ¿Dijo realmente la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar? Cuéntame un poco, hay hartos mitos, pero también seguramente hay muchas cosas que han sucedido en ese momento. Bueno, los mitos yo pienso que van más por los detalles, que en mi criterio ahora, con mirada del siglo XXI, no tienen mucho peso, no cambian Mm, la historia, no modifican absolutamente nada. Que la casa de Murillo haya sido o no haya sido de Murillo, que luego a Coma Murillo va a tener una choza y había que darle una tremenda casa, eso no le quita ni le va, es parte de los fenómenos de construcción de las narrativas que pasa desde los 300 espartanos de Grecia hasta la actualidad. O sea, el hombre mm,
tiene los eventos, nosotros en los propios recordatorios familiares, yo de niño, y a Ajá, veces, y luego de la parte histórica, la verdad histórica, que a veces sí, es una verdad histórica, es muy complicado claro. de explicar. Oye, Pero luego después alguien, le metemos nuestras eh, percepciones, le metemos claro, lo que creemos, nuestra subjetividad. sí. Oye, Pero eso no Pablo, le quita, ajá. dime Ángel. No, no, solamente que quería acotar que alguien me dijo, leí en algún lado que en realidad esto de volveré y seré millones es una frase que dicen que también se dijo justamente por los espartanos en algún momento, pero nada, será un tema que conversemos en alguna otra oportunidad. Claro, es que Ángel querido, no hay nada nuevo bajo el sol. Sí, Todos sí. tomamos cosas del pasado. Mm, Nuestra verdadera maestra, magíster, es la historia, es los hechos del pasado y son eh, cosas que agarramos del pasado, de frases del pasado, de héroes del pasado, de prohombres del mm. pasado, y tal vez en nuestro contexto histórico tiene más fuerza que tal vez lo que tuvo con los 300 espartanos, por darte un Claro. ejemplo, simplemente. Entonces, eso, yendo a ese tema justamente, no le va ni le quita. Tupacatay sabemos quién fue, Pedro Domingo Murillo sabemos quién fue, hombres con luces y sombras, con hierros y también grandes aciertos, Mm, con momentos de debilidad y momentos de gran valentía, con momentos que dudan, imperfectos, con vicios, como todo ser humano. Entonces, pero esos hombres, la historia los pone porque en ciertos momentos deciden hacer cosas. mm. Abarúa, no sé, Abarúa estuvo, por ejemplo, el tema de Eduardo Abarúa son 5 o 6 días que él toma la decisión de estar y se vuelve un héroe, cosa que Claro. ni él se había preparado para eso, jamás nadie se lo imaginó. Él un día un monumento gigante, el monumento más grande en Bolivia, en una de las plazas más grandes de Bolivia, con su nombre, ¿no? O sea, pues son cosas que se dan. Y ahí viene el tema que los hombres, cuando aparece el desafío histórico, ¿en Mm, qué momento de la historia van a estar? Y claro. eso lo tenemos hasta el día de hoy. Y en el tema de los mitos, eh, una cosa es cierta. Yo más que hablar de los mitos que era, que no era, algún historiador dijo, no, que Murillo le había dicho que la tea, no, la velita que le tengo a la Virgen del Carmen que no me la apague, ¿no? O sea, de todo se ha hablado. Y cuando se produjo la guerra federal entre Chuquisaca, Sucre y La Paz, y estábamos ya a vísperas de nuestros primeros centenarios, 1909, y ahí empezó pues, tanto Claro. la historiografía chuquisaqueña y la historiografía paseña a generar una serie de cosas, ¿no? Entonces, que es normal, no nos debemos sentir mal. Eso existe en todos los países y todas las sociedades. Pero lo que quiero destacar, querido Ángel, es más bien los hechos fácticos, los hechos que sí han pasado. Claro. No me interesa el tema de la TEA, que es, puede ser algo poético, que es lindo también, pero lo que a mí me interesa, por ejemplo, es un Murillo y todos los compatriotas que están con el paseños, que saben, no están yendo a una guerra, que pueden recluir los 2 años de cárcel, 5 años de cárcel, pueden ser perseguidos o declararse en la clandestinidad y estar en las redes sociales, como no es así. Esa gente luchó una guerra a muerte, Mm, porque cuando lo primero que hicieron, cuando los apresaron, les quitaron todas sus propiedades. Por ejemplo, el título que tenía de abogado Murillo le quitaron. Cualquier personaje que se levantaba contra la corona perdía todas las posibilidades de trabajar, mm, en este caso en La Paz. Les quitaron todas sus propiedades, no solamente de ellos, de sus familiares, de sus hermanos, de sus abuelos, de sus primos, de todo. Primera cosa. Luego, a ellos, ¿qué les esperaba? La muerte, no es una condena, reducción, claro. pues abreviado, no. La muerte en la horca, que es la cosa más, era la cosa además más, eh, digamos, despreciable en esa época. Por eso es que, por ejemplo, a los criollos se los condenaba en la horca y a los nacidos en España o los españoles se los ejecutaba en el garrote. Mm, Es lo mismo que en la época de los romanos. A los que no eran romanos se los crucificaba y se los clavaba hasta que sufran días como el Señor Jesús, por ejemplo, ¿no? El Jesús histórico. ujú. Pero a los romanos se los decapitaba, era una muerte mucho más rápida, sin dolor. Entonces, había jerarquías, inclusive en nuestra La Paz, en la guerra de Sí. independencia, había jerarquías y formas de morir según tu procedencia. Entonces, esa gente, Murillo, Jaén, Figueroa, Buenaventura Bueno, Marcelo Catacora, y tantos otros, el cura Medina, que el cura Medina se salvó por ser simplemente cura, ¿no? Pero es Ujú. el único que se salvó y los otros fueron a justicia. Entonces, eso
eso de darse a la vida y dar su vida por sus ideales, que después hayan querido salvar, hayan querido hablar, mandarse cartas, por favor, eso es totalmente humano. Pero el hecho fáctico, el hecho que pasó es que por esa revolución estos patriotas fueron ejecutados. Y eso te muestra que no sé, dieron lo más grande que un ser humano puede dar, dieron su humanidad, dieron su vida. Ujú. Ahora, ¿quiénes eran? ¿Eran profesionales, doctores, eran gente del el intelecto que eran, digamos, nuestros clasemedieros de hoy? ¿Quiénes serían hoy nuestros protomártires de la independencia? ¿Quiénes tenían esa relevancia para desmarcarse de la corona y pero a la vez ser influyentes? Eran gente paseña, yo me imagino clase media, no me gusta usar esa palabra baja, pero clase media Popular, digamos. profesional, clase media comerciante y obreros, ¿no? Es la gran mayoría. Pero también hubieron militares, inclusive militares que eran de las tropas de Su Majestad, que luego Sí. se dieron la vuelta, ¿no? Y que Ujú. estuvieron inclusive dirigiendo, porque no solamente a diferencia de lo de Chuquisaca, aunque se enojen nuestros amigos, nuestros hermanos sucrenses, no, ahí no hubo muertos, ¿no? No hubo una sonada, gritos y listas. Ahí Ujú. sí va el tema del grito libertario, ¿no? Y las campanas, ¿no? Claro. Pero aquí hubo una toma del cuartel, hubo muertos, se aprovechó la procesión de la Virgen del Carmen y por detrás salieron con el armamento y con lanzas y mosquetes salieron muchos patriotas. Solo se ejecutó a los 9. En enero, febrero, en marzo se ejecutó a otros 4 más y todo ese año se fueron ejecutando otros paseños que eso ya no registra la historia. Y a Mm. otros cientos de paseños se los llevó a Boca Chica, al Caribe o a Filipinas. Entonces, fue cuando llegó el realista que era arequipeño, pero que fue el padre, fue el abanderado de la contrarrevolución, el realista José Manuel de Goyeneche y Ujú. Barreda. Él se dio cuenta, él quería poner un escarmiento, como que lo puso, porque las malas cabezas de Murillo las colocó en la entrada, en el alto, Ahí en el la Faro cabeza Murillo, pues. degollada El Faro de Murillo es Jaén la por eso, puso ¿no? en la entrada por ejemplo, de los Yungas. Claro. Sí, Entonces, perdón, el Faro Murillo es por eso, ahí pusieron la cabeza de Murillo, exactamente, claro. perdón, en el Mm. Murillo. Creo que tenemos un poco un retraso de retorno, Sí, pero voy a perdón. No interrumpirme, te por favor. preocupes. Entonces, hubo un escarmiento, se buscó un escarmiento, pero se dio cuenta Goyeneche que tres cuartas partes de la ciudad de La Paz de una u otra forma habían estado implicadas en esta revolución. Pues ya no te ibas a levantar contra la tercera Claro. parte de una ciudad, entonces dejó por ahí. Pero después, los años siguientes, con Ricafort, cuando este otro realista Ricafort dice y viene a apagar otras asonadas, otros fuegos independentistas en la ciudad de La Paz, dice, no dejaré en La Paz más tesoros, más lágrimas, más tesoros que lágrimas, ¿no? Mira. O las tropas de Pumacagua indígenas, pero que vienen también a hacer barbaridades a la gente que está buscando. Entonces son 16 años de que en toda la parte del Collado, o para hablar con propiedad, no nos gusta decir mucho en Alto Perú, más Charcas, toda la región, Sí. que dependía de la audiencia de Charcas, toda esta región Charcas, está luchando en sus pueblos, en sus ciudades, Mm, una guerra a muerte. Y los de La Paz fue una guerra a muerte. mm. Y va a terminar esto en 1825, hablaremos probablemente de La Paz, con esas dos republiquetas invictas, la de Yopaya y de Inquisive, y que van a tener como bandera, la primera bandera de esas republiquetas, la verde esmeralda y la rojo pulso. Sí, No es casualidad, querido Ángel, que esa bandera paseña, la rojo esmeralda, rojo claro, pulso y con todo. verde esmeralda, Mm, es la primera bandera boliviana, mira, el verde y el rojo. Es mira. la primera bandera, además, paseña. Ese es el símbolo de la importancia que tuvo la paz en estos 16 años de nuestra gran guerra. Pablo, quiero agradecerte mucho estos minutos que has compartido con la audiencia.
Hemos aprendido mucho, hemos recordado un pedazo, seguramente hemos encontrado datos que no conocíamos, que no los teníamos ahí muy presentes, y ese es el valor de los historiadores, ese es el valor de los intelectuales, y ese es el valor que a veces no, al que no acudimos cuando queremos construir país. Así que larga vida a los historiadores y larga vida a gente como tú, Pablo querido. Nos da la vida a los paseños y que leamos las cosas. Hoy día no podemos decir como antes, no hay libros, no hay, hoy día No, todo tenemos al alcance simplemente del celular y hoy día verdad. no hay pretexto. Hoy día es increíble, querido Ángel. Tenemos más información en las manos y conocemos cada vez menos. Pero Sí, bueno, esperemos en que nuestra boliviana ya salga. Estamos a las vísperas, a punto de ya celebrar nuestro bicentenario y me voy con esto. 200 años hemos tenido más de 10 guerras internacionales, hemos estado a punto de irnos al abismo y muchas veces. sí, Muchos países ya no existen. Bolivia, por ahora, sigue existiendo. Y eso quiere decir que algo bueno, independientemente de las cosas que nos damos palo, los bolivianos algo bueno debemos tener. sí. Un abrazo, querido Ángel, y un Abrazo abrazo grande. grande a todos los paseños en Gracias, este gracias de verdad. Vámonos un Joyita café. tenías que ser. Tú llegaste a mi vida, que fue solo sombras sin tu querer. Ay, Joyita.